Ahora vamos a empezar con el tema que se llama antitransformación. Hasta ahora vimos cómo calcular transformadas de Laplace y algunas propiedades, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver cómo calcular antitransformadas de Laplace. Hay varios métodos y vamos a ir viéndolos de a uno. Bueno, el primero se llama fracciones simples. Fracciones simples. Y dice lo siguiente: se aplica a una función que tiene la forma P de P sobre Q de P. O sea que es un cociente de polinomios. Por ejemplo, una f de P donde la podemos escribir como P de P, un polinomio en el numerador que no tiene mucha importancia en principio, sobre un polinomio en el denominador que lo vamos a escribir factorizado en sus raíces, sus ceros. A ver, sería P menos P1, supongamos que tiene una primera raíz simple, otra más P menos P sub 2, puntos suspensivos, tiene varias raíces, algunas simples, dobles, etc. Vamos a poner un par de simples y una P menos P sub K, que es, está elevado a la n, esta es de orden n. Bien, ahora vamos a descomponer esto en fracciones simples, como dice el título. En fracciones simples, aplicando el método de descomposición en fracciones simples, que consiste en expresar el polinomio como una suma de fracciones. A ver, si recuerdan, esto es lo siguiente: f de p se transforma en, hay una primera raíz simple, un primer sería a1 sobre p menos p1, coeficiente a1 que habrá que determinar, más la segunda también es un polo simple, a2, o una raíz simple, sobre p menos p sub 2, más punto suspensivo, así con todas las simples. Y cuando aparezca una que no es simple, como esta, habrá que hacer, por ejemplo, si esta es de orden n, tendrá n fracciones asociadas, una para cada potencia desde n hasta 1. A ver, sería así. Sería a sub k, n sobre p menos p sub k elevado a la n. Más, después viene un a sub k, n menos 1 dividido p menos p sub k elevado a la n menos 1. Y así va bajando, tuk, 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 hasta que el último es a sub k, 1 dividido p menos p sub k elevado a la 1. No pongo nada. Bueno, en realidad el método es como que ya está explicado, porque una vez que escribimos este cociente de polinomios descompuesto en fracciones simples, ya está. Cada uno de los términos los transformamos por separado. Aplicamos la propiedad de linealidad, que es la transformada de esto, más la de esto, más la de esto, más la de esto. Son la suma de transformadas, de antitransformadas. Y bueno, esto sabemos que es la transformada de A1 es una constante y 1 sobre P menos P1. Este es un desplazamiento, es como 1 sobre P desplazado. O sea, esto es E a la menos P1 por T. Y así, bueno, también se transforma como una exponencial, está como una exponencial aplicando esto es 1 sobre p a la n desplazada. Tenemos una formulita para transformar p a la n, porque sabemos que t a la n se transforma en 1 sobre p a la n factorial sobre p a la n más 1, ¿no? Estoy recordando de memoria, porque no vale la pena escribir. El tema es que llegamos a todos términos que sabemos cada uno por separado, que son la transformada de algo conocido. O sea que con esto vamos a transformar. Un par de observaciones. Uno, si hay funciones trascendentes, se separan. Vamos a escribirlo así resumido. Si hay funciones trascendentes, se separan. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una abreviatura, estoy escribiendo abreviado lo siguiente. Supongamos que tenemos un cociente de polinomios multiplicado por un seno, una exponencial. Vamos a hacer primero fácil, por una exponencial. Bueno, si es un cociente de polinomios por una exponencial, lo veo como un producto de dos cosas. Al cociente de polinomios le hago todo esto. A la exponencial
la considero un desplazamiento. O sea, no es que la considero un desplazamiento. La exponencial sé que es la consecuencia de que en t hubo un desplazamiento, por eso acá aparece una exponencial. Si estuviera multiplicado por un seno de algo con p, bueno, entonces la considero un producto, al cociente de polinomios le hago esto, y después tengo esto multiplicado, a cada uno de estos términos multiplicado por el seno ese o coseno, lo que sea. Bueno, después veremos si encontramos alguna forma de transformar un producto. Pero el tema es que al cociente de polinomios le hago esto, y a lo otro lo separo, y después veo cómo me arreglo para transformar cada uno de estos términos por lo otro. Bueno, una observación, bueno, debe ser, obviamente, para que esto se pueda aplicar, el grado del numerador, del cociente del numerador, ¿no? Del polinomio, menor al grado del denominador. Denominador. Esto en realidad, bueno, es como que lo podía haber hecho de entrada. Esto es una condición para que pueda hacer la descomposición de fracciones simples, si no, no se puede aplicar el método, ¿no? Para que tenga que ser un cociente de polinomios cuando el grado de este sea menor que el grado de este menor que el grado de este. Bueno, listo. Como otro comentario podemos agregar que la transformada es una función debe ser una función real, no nos olvidemos, por más que cuenta complejo, pero eso vale para cualquier método, no es un comentario particular para este método. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo sería f de p igual a 1 sobre p cuadrado por p menos 1. Genial. Si yo tengo esta función para transformar, voy a descomponer en fracciones simples. Esto tiene un cero doble, el cociente del polinomio de abajo, en 0 y uno simple en 1. Bueno, entonces, como tiene un 0 doble en 0, para 0 es ap cuadrado más b sobre p. Y para el otro, como es simple, es únicamente c sobre p menos 1. Bueno, para allá, tengo que hallar a b y c. Hago la cuenta, sumo las tres fracciones, me da denominador común p cuadrado por p menos 1. Divido por esto da p menos 1 por a. AP menos 1. Divido por esto da p menos 1. Todo eso por b. bp por p menos 1. Divido por esto da p cuadrado más cp cuadrado. Bien, genial. Le doy valores a p para tratar de hacer todo. Como esto tiene que ser igual a esto, los denominadores coinciden. El numerador siempre tiene que valer 1 para todo valor de p. Entonces, si a p le doy valor 1, quiere decir que 1 debe valer igual a lo que valga esto con P1. Cuando P es 1, esto se va, me queda C por 1. Listo, acabamos de obtener C. Si a P le doy otro valor, por ejemplo 0, también tiene que ser 1 igual a esto. Cuando P vale 0, se va esto, me queda A por menos 1, menos A. O sea que de acá deducimos que A vale menos 1. A vale, sí, menos 1, exacto. Finalmente le doy a P valor menos 1, un tercer valor. 1 tiene que seguir siendo igual a lo que valga esto con P menos 1. Con P menos 1 es A, que ya sé que vale menos 1, por menos 2. Entonces menos 1 por menos 2. Más B, que no sé cuánto vale, por menos 1 por menos 2, da 2, o sea 2B. B por 2. Más C por... no sé cuánto vale, C vale 1. Por menos 1 cuadrado, 1. 1 por 1, 1. Muy bien, entonces quiere decir que, a ver, el 1 se cancela con el 1, esto da 2, b por 2b es igual a 2b más 2, pasa como menos 2, pasa dividiendo, b es menos 1. Muy bien, conclusión, ya puedo escribir f de p descompuesta, pero tengo a, b y c. Entonces es a, que valía menos 1, sobre p, más b, que valía menos 1, no, perdón, sobre p cuadrado, a es sobre p cuadrado. B vale menos 1 sobre P. Y C vale 1 sobre P menos 1. Excelente. Estos son tres cosas fáciles de transformar. Esto da 1 sobre P cuadrado. La transformada es... Perdón, menos 1 sobre P cuadrado. La transformada es... Vamos a poner f de t igual. Y ahí viene menos t. ¿Se acuerdan que t se transforma en 1 sobre P cuadrado? Como hay un signo menos, pongo signo menos. Otro signo menos, 1 sobre p se transforma en 1. Y 1 sobre p menos 1, un signo más, se transforma en e a la t. Una exponencial, es como las fracciones de acá. No sé si acá no dije el signo bien. Esto se transformaría en a1 e a la
P1 por T. No me acuerdo si no dije menos, un signo menos que estaba de más ahí. Bueno, cierro paréntesis, todo, encierro entre paréntesis y todo por h de t. Recuerden que el h de t habitualmente cuando es h de t hacia secas, no h de t menos algo, no lo ponemos y está bien no ponerlo. En este caso me acordé y lo puse. Bien, vamos al segundo método de transformación que se llama desarrollo de Heaviside. Este también se aplica a funciones de p que son cocientes de polinomios tipo p de p sobre q de p, parecido al anterior. Las condiciones que tiene que cumplir es que q de p tiene raíces simples. Raíces simples, no como el anterior que podía tener alguna raíz múltiple. A sub k. O sea que q de a sub k vale 0 y q' de a sub k es distinto de 0. Esta es la forma matemática de decir que las raíces son simples. Se anula, pero al hacer la derivada en ese punto no se anula. Y b que el grado del numerador es menor también que el grado del denominador. Grado del denominador, una condición que también se cumplía, se pedía en el caso anterior. Bueno, y acá se pide para lo mismo, porque partimos de hacer fracciones simples. Hacemos fracciones simples. Lo que pasa es que acá esto es un caso particular, porque es un poco más restrictivo que el anterior en realidad, porque lo mismo, le pedimos lo necesario para hacer fracciones simples, pero le pedimos que las raíces del denominador sean todas simples. En fracciones simples, entonces, dos puntos, nos queda que f de p es igual a, vamos a llamar esto, vamos a usar las mismas letras que antes. No vamos a usar las mismas letras que antes. Bueno, está bien, use letras distintas, no importa. Cada caso es independiente. A1 sobre p menos a1 más a2 sobre p menos a2. Son todas raíces simples, así que acá no hay ninguna duda. Más a sub k sobre p menos a sub k más otros puntos sucesivos a sub n sobre p menos a sub n. Acá no hay ningún exponente, ningún elevado de la nada, porque son todas raíces simples. Y acá la ventaja es que si yo quisiera calcular a sub k, la puedo calcular de una forma general. Puedo decir que a sub k es el límite cuando p tiende a sub k de p menos a sub k por f de p. ¿Por qué? A ver, y veamos. Si yo hago a f de p, la multiplico por este paréntesis p menos a sub k, distribuyo cuando hago el límite cuando p tiende a sub k, este paréntesis tiende a 0. Entonces todos los términos se anulan porque tiene el paréntesis multiplicando, excepto este. Este es el único que no se anula porque p menos a sub k multiplicando y p menos a sub k dividiendo se cancelan y me termina dando a sub k. Y todo lo demás se anulan. O sea que es verdad que este límite da a sub k. Bien, genial. Esto es el límite cuando p tiende a sub k. A f la escribo como cociente de polinomios, p de p sobre q de p. Esto es lo mismo que el límite cuando p tiende a sub k de... Ay, perdón, acá me olvidé el paréntesis. P menos a sub k. Lo pongo chiquitito. P menos a sub k lo tengo que mantener. Simplemente a f de p la escribo como cociente de polinomios. Entonces vuelvo a poner el límite de p menos a sub k por, y ahora, p de p la escribo textual, q de p la escribo textual, listo, copié lo anterior. Lo único que voy a hacer es le voy a agregar que le resto q de a sub k. ¿Cómo que le resto algo? Sí, porque lo que le resta es 0. A sub k es una de las raíces, entonces q de a sub k vale 0. Entonces, está bien, esto lo puedo restar tranquilamente porque estoy restando 0. Bueno, genial. Y esto es lo mismo que el límite cuando p tiende a sub k de, vamos a escribirlo de esta manera, de p de p dividido q de p menos q de a sub k. Hasta acá copié esta segunda parte, me falta esto. Esto en vez de ponerlo multiplicando lo pongo dividiendo al divisor, dividido p menos a sub k. Esta raya la hago más larga.
Y ahora todos se dan cuenta, el límite cuando P tiende a su K de esto, ¿qué es? Es la derivada, evaluada en A sub K. La derivada de Q evaluada en A sub K. O sea que esto termina dando P en A sub K sobre Q' en A sub K. Y si recordamos algo de cuando veíamos singularidad de residuos, resulta que los ceros simples de Q son polos simples de la función. Y esto de numerador sobre derivada del denominador era justamente la fórmula de calcular el residuo en A sub K, en un polo simple. Entonces, quiere decir que finalmente podemos decir que si una función f de p es de esta forma, p de p sobre q de p, bueno, acá quedó medio fea la p, su antitransformada es f de t, que es la... O sea, a ver, recapitulemos. ¿Cómo es la antitransformada de este término? Es A1 por E a la A1 chiquitita por T, ¿no es cierto? Bueno, y A1 vale el residuo en A chiquita 1. A1, este trinomio tiene todo un igual. O sea que, y después tengo que hacer, sumarle a el residuo A2 grande, que es el residuo en A2 chiquita, por E a la A2 chiquita por T. En conclusión, esto es la sumatoria, tengo que sumar, es la sumatoria de k igual 1 hasta n de el p en A sub k sobre el q' en A sub k, que son es lo que vale los A mayúscula, por e a la, el A chiquita minúscula, por t, que es la antitransformada de 1 sobre p menos a1, a2, a n, a sub k en general. Y todo esto por h de t para que quede bien prolijito. Excelente. Veamos un ejemplo. El ejemplo sería f de t igual a... no lo encuentro, ahí está. P más 1 sobre P más 2, P menos 3. Bueno, esto ¿en qué se antitransforma? Y bueno, acá tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Este polinomio en el denominador tiene tres ceros. El 0, justamente, el menos 2 y el 3. O sea que esto es P en 0 sobre Q' en 0 por E a la 0t. Más P en menos 2 sobre Q' en menos 2 por E a la menos 2t. Más P en 3 sobre Q' en 3 por E a la 3t. Excelente. Esto es... listo, no, esto es nada, hay que hacer la cuenta, listo. Vamos a ver. El numerador... Atenti, acá cuando... Vamos a hacer lo mismo que cuando calculábamos residuos. Elegimos como numerador y como denominador al que nos conviene. Siempre como denominador vamos a poner solamente a la parte que provoca la raíz y el resto lo consideramos todo numerador. O sea que cuando estamos hablando en 0, todo esto es numerador. Entonces, tengo que evaluar eso en 0 y después la derivada del denominador es 1. Entonces, evaluamos esto en 0. Esto en 0 da 1 sobre 2 por 3, 6, menos un sexto. ¿No? Por el signo menos. Menos un sexto. E a la 0t es E a la 0, 1. Nada, no pongo nada. Más, bueno, todavía no pongo más porque no sé si es un signo más o un signo menos. Tengo que hacer, en menos 2, el denominador es este nada más, que derivado da 1. Y todo el resto es numerador. Evaluado en menos 2. Menos 2 más 1 da menos 1. Menos 2 por menos 5 da 10, menos un décimo. Menos un décimo por E a la menos 2t. Ahora vienen 3. Esto es mi denominador ahora, y todo esto es numerador. En 3 es 3 más 1, 4. Y 3 por 5, 15, 4 quinceavos. Más 4 sobre 15 por E a la 3t. Y esto, todo esto por h de t. Esto es igual a h de t. Esto es igual a f de t. Excelente. Bueno, vamos al tercer método,
que se llama producto de convolución. El tercer método simplemente se basa en el teorema de Borel. Es muy sencillo. Teorema de Borel. Y dice que el teorema de Borel decía que f de t convolución g de t se transformaba por Laplace en f de p multiplicado algebraicamente por g de p. En realidad eso es todo lo que se puede decir de este método. Vamos a simplemente hacer un ejemplo. En realidad ya hicimos un ejemplo, lo vamos a repetir. Vamos a repetir un ejemplo que ya usamos, que es si yo tengo, yo sé que la función, lo hicimos cuando vimos el teorema de Borel justamente, 1 sobre p. Sí, yo sé que esta es la transformada de h de t. Si yo tengo la función 1 sobre p cuadrado más 1, sabemos que esta es la transformada de el seno de t h de t. Muy bien, entonces si me dieran la función 1 sobre p por p cuadrado más 1 y me piden antitransformada esta función, yo digo, bueno, esta función es el producto de estas dos. Entonces su antitransformada es la convolución de esta por esta. Recuerden que para la convolución es integrar un en tau por lado de t menos tau. Como el producto de convolución es conmutativo, elijo aplicar en tau la más complicada, la que tiene más una expresión más fea, más complicada, y la otra en t menos tau, la más sencilla. Entonces esta en tau es en t menos tau. Entonces esto es integral entre 0 y t de el seno de tau por h de tau, todo por esta h en t menos tau. O sea, apliqué esta en tau, esta en t menos tau. Diferencial tau. Bueno, esta h de 0 para arriba vale 1. O sea que entre 0 y t vale 1. Y esta h, cuando el argumento es positivo, o sea, tau menor que t, vale 1. Tau va de 0 a t, así que es menor que t. O sea que estas dos h valen 1. O sea que al final es la integral de 0 a t de seno de tau diferencial tau. Esto es menos el coseno de tau entre 0 y t. Esto es el menos el coseno de t, menos más el coseno de 0 que es 1. O sea que da 1 menos el coseno de t. Por lo tanto, podemos afirmar que 1 sobre p por p cuadrado más 1 se antitransforma en esto que dio acá, 1 menos coseno de t por h de t. Y este es el ejemplo de la aplicación del producto de convolución.